Muy buenos días, estimados alumnos y alumnas. Espero que se encuentren excelente y que hayan tenido unas muy buenas vacaciones de fiestas patrias. Espero que hayan podido disfrutar con sus familias y que ahora hayan vuelto con las pilas recargadas, con mucha energía y dispuestos a seguir trabajando y aproximándonos también a las evaluaciones trimestrales que corresponden a la próxima semana. Vamos a cerrar los contenidos de esta unidad, que correspondía al género lírico, viendo específicamente los subgéneros líricos, y tres de estos para ser más exactos: la oda, el soneto y el caligrama. El objetivo para esta clase, lo que hoy aprenderás, es a reconocer subgéneros líricos y sus características. Antes de comenzar, vamos a recordar brevemente lo que estábamos viendo en las últimas clases. Recuerden que en las últimas 4 clases aprendimos varias figuras literarias. Para efectos de la prueba, ¿verdad? Para que no sea algo tan grande, una cantidad tan exorbitante de figuras literarias que tengan que estudiar, para la prueba que viene la próxima semana, ustedes van a tener que estudiar solamente esta lista de 10 figuras literarias que son las más empleadas, las más comunes. Estas son la metáfora, que es aquella, recuerden, cuando se utiliza algún elemento con alguna característica similar al referente al cual se quiere nombrar, se ocupa otro elemento para nombrarlo. Se sustituye un elemento A por un elemento B. Teníamos también la anáfora, que es cuando se repiten al inicio de varios versos una o más palabras. Teníamos la antítesis, que es cuando se ocupan dos términos, se oponen dos ideas por medio de palabras antónimas o frases de sentido contrario. Teníamos también el oxímoron, cuando en una frase, más bien en un concepto, se unen dos características distintas. Por ejemplo, si decimos un sustantivo, por ejemplo, hielo, y, y le damos un adjetivo, por ejemplo, abrasador, refiriéndonos a las brasas, al calor, ahí tenemos dos elementos que son contrarios, pero forman un mismo concepto que es en sí contradictorio. Teníamos el hipérbaton, que era aquel desorden gramatical. Cuando se alteraba el orden gramatical, ya no es sujeto, verbo y predicado con todos sus objetos directos, objetos indirectos y circunstanciales, cuando se desordena. Aliteración es la repetición de varios sonidos dentro de una par de palabras y en unos par de versos. Asíndeton era cuando se elidía, cuando se omitían los nexos, las conjunciones, y polisíndeton es cuando se usan en demasía estas conjunciones. Comparación, el símil, una de las figuras más comunes, es cuando se compara un elemento A con un elemento B por medio de un conector. Ahí puede ser el como, el tal como, igual que, cual. Esos son algunos nexos que se utilizan. Y por último la sinestesia, que era esta figura literaria donde básicamente se relacionan sentidos distintos, experiencias sensoriales distintas. Por ejemplo, olfatear algún sonido. Ambas se perciben por distintos sentidos, pero en un verso uno lo puede utilizar de esa manera. En esta clase vamos a hablar de subgéneros líricos. ¿Qué son los subgéneros líricos? Partamos por eso, preguntándonos, ¿qué es eso? Básicamente es la clasificación en la que se agrupan los textos líricos. Y entre sus formas mayores tenemos la canción, el himno, la elegía, la égloga, la sátira y la oda. Y en esta clase, y como ya lo decía, lo anticipaba anteriormente, nos vamos a centrar en tres: la oda, una de las formas mayores, el soneto y por último el caligrama. Ahora vamos con el primero de estos subgéneros, que corresponde a la oda,
Y ojo, ojo, mucho ojo con esto, anoten por favor, tomen apuntes de la explicación que voy a dar, de la definición que voy a dar y por supuesto después de esto el ejemplo. Tienen que tenerlo en su cuaderno el ejemplo porque así les será más sencillo reconocer, por ejemplo, si tienen que reconocer una oda o diferenciarla de otros subgéneros que vamos a ver, por ejemplo, como el soneto. Básicamente, ¿cómo podemos reconocer una oda? Básicamente una oda es un canto apasionado en el que el hablante lírico lo que hace es expresar un sentimiento de exaltación, de entusiasmo, de adhesión, de admiración, hacer sobre respecto a, al objeto lírico al cual se está refiriendo. Pueden ser, en este caso, pueden ser odas sagradas, heroicas, filosóficas, amatorias, dependiendo a quién les esté hablando, ¿verdad? Y básicamente en este canto el hablante manifiesta toda su pasión, su efervescencia, se expresa vivamente conmovido y trata de vertir esa belleza en el poema. Vamos a ver ejemplos para que lo podamos comprender mejor. Ahora vamos a ver este ejemplo que es la Oda a la Alegría de Friedrich Schiller, lo dije, que dice así: Alegría, luz divina, del elicio dulce lar, inflamados alleguemos, diosa, a tu celeste altar. Une otra vez tu magia a quienes separó el rigor, fraterniza el orbe entero de tus alas al calor. A quien al azar ha dado verdadera amistad, quien consorte dulce haya, a sin par felicidad. En la redondez terrena suya un alma invocar, a quien no le fuera dado, sumiríase en pesar. Aquí tenemos que quedarnos con la idea que al momento de poder reconocer una oda, tenemos que centrarnos en el contenido, como lo decía anteriormente. Tenemos que identificar el estado anímico, ¿verdad? La exaltación, la admiración que demuestra en el contenido del poema el hablante lírico. Y la actitud también nos va a decir la actitud lírica que va a asumir el hablante también nos dice algo al respecto. ¿Qué actitud lírica reconoces en esta oda? A partir de lo que hemos leído, lo que leí anteriormente. ¿Cuál de las tres figuras, perdón, de las tres actitudes líricas encontramos? Enunciativa, carmínica, apostrófica. Queda bastante claro y en evidencia que estamos hablando de una actitud apostrófica, pues le habla la diosa a la alegría, le habla y la endiosa le habla con una exaltación bastante fuerte, efervescente, bastante animada, admirativa, ¿verdad? Esta fue la oda. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo del poeta chileno Pablo Neruda, denominada Oda a la cebolla. Y llama la atención las diferencias con respecto al, al ejemplo anterior, que le hablaba la alegría y una situación sumamente elevada, sumamente incluso mística. En este caso, esta oda forma parte de un poemario llamado Las Odas Elementales, donde el poeta Pablo Neruda exalta las características de elementos comunes y corrientes. En este caso, una oda a una cebolla. Oda a la cebolla, dice: cebolla, luminosa redoma, pétalo a pétalo se formó tu hermosura. Escamas de cristal te acrecentaron, y en el secreto de la tierra oscura se redondeó tu vientre de rocío. Bajo la tierra fue el milagro, y cuando apareció su torpe tallo verde, y nacieron tus hojas como espadas en el huerto. La tierra acumuló su poderío, mostrando tu desnuda transparencia. Y como en Afrodita al mar remoto, duplicó la magnolia levantando sus senos. La tierra así te hizo cebolla, clara como un planeta y destinada a relucir,
constelación constante, redonda rosa de agua, sobre la mesa de las pobres gentes. Si se dan cuenta, también ocupa un lenguaje muy bello para referirse a un elemento tan común y corriente como una cebolla. Habla del milagro, de cómo nació, de cómo apareció por debajo de la tierra. Imagínese un elemento común en el hogar de cada uno de nosotros, exaltado como si fuera un elemento divino prácticamente. Eso es una oda, está extasiado por este objeto lírico que es la cebolla. Ahora vamos a ver el segundo de estos subgéneros que corresponde a el soneto. Y esto es bastante simple. Esta definición y que aparece aquí en pantalla es la que les va a servir. ¿Cómo reconocemos un soneto? Básicamente, un soneto está compuesto por 14 versos divididos en dos cuartetos, que son los cuartetos, estrofas de 4 versos y dos tercetos, que son estrofas de 3 versos. Suena enredado un poco, probablemente, así que lo vamos a ver en ejemplo. Esto hay que verlo. Un soneto hay que verlo para reconocerlo y uno lo va a reconocer si ustedes ahora ponen atención y esto, ojo, tienen que anotarlo y por supuesto los ejemplos también les va a quedar clarísimo y van a poder reconocer un soneto sin siquiera leerlo. No va a ser necesario que lo lean para reconocerlo. Aquí tenemos el primer ejemplo de este soneto. Como les decía anteriormente, está compuesto de dos cuartetos y dos tercetos. ¿Qué es un cuarteto? Básicamente, y aquí se los voy a mostrar, una estrofa compuesta por 4 versos, como aparece aquí al principio. Aquí está el segundo de estos cuartetos. Hay dos cuartetos en esta, a su izquierda, ¿verdad? Donde estoy apuntando con el marcador. Y a su mano derecha luego tenemos dos tercetos, que básicamente son estas estrofas compuestas por 3 versos. Aquí tenemos las dos y esa es la forma. En cualquier lugar que ustedes vean esta forma, dos cuartetos, dos tercetos, obviamente aquí aparecen separados por un tema de espacio en el poema, pero esto lo van a encontrar hacia abajo, ¿verdad? Van a encontrar primero dos cuartetos y después dos tercetos que le siguen. Y aquí se da rima consonante, como lo ven marcado con las letras. El primero de los versos rima con el cuarto y los dos el segundo y el tercero asimismo riman sucesivamente. Y aquí lo mismo en los tercetos, se da esta relación de manera que el primero rima con el tercero y con el quinto y así sucesivamente. Vamos a leer este soneto para que también conozcamos uno más allá de su forma. Ojo que un soneto puede hablar de múltiples temáticas. Su contenido puede ser sumamente variado. A diferencia de la oda, que nosotros la reconocemos por su contenido, porque habla en un tono de alabanza sobre un objeto lírico por el cual el hablante lírico siente un éxtasis, un desenfrenado de pasión, de admiración, ¿verdad? Aquí el contenido puede ser diverso, no lo vamos a identificar por su contenido, sino qué criterio debemos considerar para reconocer un soneto. Ya lo habíamos dicho anteriormente, su forma, cómo está formado. Vamos a leer este que se llama Definiendo el amor de Francisco de Quevedo. Dice, el hielo abrasador es fuego helado, es herida que duele y no se siente. Es un soñado bien, un mal presente, es un breve descanso muy cansado. Es un descuido que nos da cuidado, un cobarde con nombre de valiente, un andar solitario entre la gente, un amar solamente ser amado. Es una libertad encarcelada,
que dura hasta el postrero paroxismo, enfermedad que crece si es curada. Este es el niño amor, este es su abismo. Mirad cuál amistad tendrá con nada, el que en todo es contrario a sí mismo. Como veían, aquí están las rimas, ¿verdad? Están los dos cuartetos y los dos tercetos. Siempre pongan atención con eso, a la forma, y ahí pueden reconocer un soneto. Y por otro lado teníamos la oda, que tienen que identificarla por su contenido. Ahora vamos con el último de estos subgéneros que vamos a ver en esta unidad, que es el caligrama. ¿Y qué es un caligrama? Básicamente ustedes lo están viendo, tanto a su izquierda como a su derecha. En primer lugar tenemos una suerte de dibujo de algo que se asemeja a un paraguas, a su derecha una copa, y eso es un caligrama. Básicamente un poema cuyos versos componen a su vez una figura, un dibujo. Es utilizado el poema, las palabras, las letras para crear este dibujo que generalmente se asocia no es necesario que siempre sea así, pero la idea, el contenido que se está plasmando en este poema se asocia a la figura que lo está representando. Esta forma de este subgénero fue muy bastante común a principios del siglo XX, en tiempos en que lo que se denominaban las vanguardias artísticas, ¿verdad? Y básicamente tenemos que preguntarnos a qué otras formas de arte podemos relacionarlo, esta forma de poesía. Principalmente, y creo que ustedes deben estar pensándolo, a las artes plásticas como a la pintura, al dibujo, al collage, a todas aquellas expresiones plásticas se relaciona el caligrama. Para cerrar la clase de hoy vamos a recordar los tres subgéneros que vimos la clase de hoy. En primer lugar teníamos la oda, y aquí tenemos un ejemplo que se llama Oda al Niágara, de José María Heredia, que sigue básicamente el mismo contenido que las otras odas. El hablante lírico le habla a un objeto lírico por medio de una actitud apostrófica y exalta las cualidades de este objeto. Por otro lado, a su derecha tenemos el soneto. Aquí un ejemplo de Gabriela Mistral, Los sonetos de la muerte, uno de ellos, que podemos reconocerlo claramente por la estructura. Si se dan cuenta, tenemos en primer lugar un cuarteto, luego tenemos más abajo un segundo cuarteto y luego dos tercetos. Y finalmente podemos encontrar aquí al medio un caligrama, como se los había presentado, donde básicamente se utilizan los versos, las palabras de un poema para generar una figura. Esta ha sido la clase de hoy. Algunos de estos subgéneros van a aparecer en la prueba, así que ojo con esto. La idea es que sepan distinguir entre unos y otros, ¿verdad? Los criterios van a ser esos. Para reconocer una oda tienen que fijarse en su contenido, y para reconocer un soneto tienen que reconocerlo por medio de su forma. Lo mismo que em, con el caso del caligrama. Esa ha sido la clase de hoy. Cualquier duda pueden escribir y espero que tengan una excelente jornada el día de hoy. Nos veremos en la próxima clase.